Yo creo que el título ya te está diciendo por dónde va a transitar nuestro trabajo de hoy. Cuando le preguntamos a alguien qué cosa es un adivino, seguramente esa persona va a llevarnos a un buen diccionario de la lengua española y allí, con las lógicas diferencias en su calidad, encontraremos que nos dice que se trata de una persona que predice el futuro o que descubre las cosas ocultas o ignoradas haciendo uso de la magia o de poderes sobrenaturales. Entonces la pregunta es, ¿esa es una respuesta correcta? ¿Esa es una respuesta correcta? Sí, desde lo que implica la secularidad con la que los diccionarios están elaborados, sí, es una respuesta correcta, porque no avanza, ni tampoco puede hacerlo, a mayor profundidad, sino que se queda con una expresión un tanto superficial, pero abarcativa. Porque si decidimos bucear un poco en aguas más profundas, nos encontraremos con que adivino y adivinación son un sujeto, la primera, y una práctica o acción, la segunda, pero que se descomponen como palabra, ¿no? Etimológicamente. Así, esa A, adelante, en idioma español, significa sin o carente de. Por ejemplo, atípico, amoral o anormal. En el primer caso dije no típico, en el segundo caso no moral o inmoral, y en el tercer caso no normal o anormal. ¿Se entiende? Y esto por citar algunos, porque hay muchos, en el idioma español es muy rico en este tipo de cosas, y conviene explicarlas para poder saber de qué estamos hablando. Y la segunda expresión, porque primero estaba la A, en este caso es divino. ¿Te das cuenta? Aquí nos encontramos con Dios relativo a la deidad. Esto quiere decir que adivino es como decir que no guarda relación con Dios, aunque la gran mayoría de ellos lo mencione y hasta lo promulguen como gestor de sus trabajos. Yo he escuchado decir con mucha propiedad, pero sin verdad, que tal o cual persona es un adivino porque tiene un don de Dios. No puede tenerlo y precisamente por eso es adivino, ¿no? Me gustaría darles un repaso en este trabajo que tiene más de informativo que de estudio, como hacemos en otras oportunidades, pero que es importante porque hay cosas que uno, si las va a pelear en algún momento, conviene conocerlas. Quería hacer entonces, te decía, una especie de repaso a todos los artilugios y armas que utilizan los adivinos como método y forma de informarte para que lo conozcas y para que te prevengas. Les añadiré palabra bíblica en el caso que haya registros en las Escrituras sobre cada práctica específica. Los adivinos, que son personas que usan tanto la magia blanca como la astrología y el astralismo para practicar la adivinación, están agrupados o divididos en tres categorías. La primera de ellas es el llamado totemismo,
totemismo, que es un sistema de creencias basadas o basado en un tótem, que es una figura tallada o elaborada de otro material o de artilugios que son artificios sin valor alguno. Los cultores de esta práctica utilizan, por ejemplo, copas para sus adivinaciones. Copas para sus adivinaciones. Y hay un registro al respecto de esto en el libro de Génesis. En el capítulo 44 del libro de Génesis, los versos 4 y 5, leemos que dice: habiendo ellos salido de la ciudad, de la que aún no se habían alejado, dijo José a su mayordomo: levántate y sigue a esos hombres, y cuando los alcances, diles: ¿por qué habéis vuelto mal por bien? ¿Por qué habéis robado mi copa de plata? ¿No es esta la que bebe mi señor y por la que suele adivinar? Habéis hecho mal en lo que hicisteis. Cabe consignar que en este verso algunos comentaristas de tendencia, ¿qué te digo?, conservadora, no terminan de convencerse que José haya incurrido en alguna práctica que posteriormente fuera prohibida en Israel, por lo que entonces prefieren entender como que José había adivinado de qué se trataba este asunto. Algo que, por supuesto, como podés imaginarte, no termina de cerrar en su coherencia. Bueno, allá cada uno, dentro de la playa de comentaristas, sabe que hay de todo, y que en muchos casos son hombres o mujeres que respetan fielmente las Escrituras y pueden fielmente equivocarse, pero con sinceridad. Y hay otros que trabajan exclusivamente para su doctrina, procurando adaptar las Escrituras a lo que previamente su denominación ha determinado que tal o cual cosa sea. Por eso te digo, allá cada uno. Los respeto porque los tengo que respetar, como a todos, pero no lo comparto. Yo creo en el ocultismo como también creo en Satanás y sus demonios, que son mentores, aliados y jefes. Obviamente que al creer en ellos no quiere decir que los adore, obvio, creo en su existencia. De hecho, es tan cierta su existencia como la existencia de Dios. Una de las mejores estrategias que ha tenido el enemigo es hacerte creer que no existe. También utilizan ídolos, de los cuales encontramos rastros bíblicos en dos escrituras que quiero compartir contigo. Una es Zacarías capítulo 10, versos 1 y 2. Pedid a Jehová lluvia en la estación tardía. Jehová hará relámpagos y os dará lluvia abundante y hierba verde en el campo a cada uno, porque los terafines han dado vanos oráculos y los adivinos han visto mentira. Han hablado sueños vanos y vano es su consuelo, por lo cual el pueblo vaga como ovejas y sufre porque no tiene pastor. No te vayas a confundir cuando decimos terafines. No estamos hablando de ángeles. Los ángeles son serafines. Los terafines con T de tango. Ojo, la T de tango no la pongo yo porque soy argentino, la T de tango es internacional. Los terafines eran unas estatuitas o estatuillas de dioses domésticos que no representaban a una deidad particular. Eran de diferentes tamaños y hasta es probable que fueran considerados como amuletos para la buena suerte. Se les hacían preguntas y el nombre está en plural, pero en ocasiones tiene un significado de singular. Conclusión: eran ídolos. ¿Se entiende? Eran ídolos. La otra escritura está en el libro de Oseas,
donde hay un texto relativo a esto. En Oseas capítulo 4, verso 12, dice: mi pueblo a su ídolo de madera pregunta, y el leño le responde, porque espíritu de fornicaciones lo hizo errar, y dejaron a su Dios para fornicar. Yo quiero recordarte que en este caso específico, como también sucede en muchos otros, la palabra fornicación está relacionada con un pecado de corte espiritual, pero no sexual o físico. Se considera fornicar con dioses extraños lo que hacen aquellos que, diciendo creer en Dios, realizan prácticas relacionadas con la idolatría o directamente con el ocultismo. ¿Vos creés que los hay? Por supuesto que los hay. Dentro de las iglesias hay gente que trabaja en cosas del ocultismo, en el mejor de los casos engañados, creyendo que eso viene de Dios, falta de conocimiento, etc. En el peor de los casos, infiltrados, estaban con nosotros pero no eran de nosotros. Ahora bien, el totemismo también efectúa sus prácticas a partir de dos elementos que figuran en un mismo texto, pero que no tienen nada que ver entre sí, tales como las flechas que se utilizaban para arrojar con los arcos de guerra y las vísceras de los seres humanos muertos o de animales. En el libro de Ezequiel, capítulo 21, versículo 21, dice: porque el rey de Babilonia se ha detenido en una encrucijada al principio de los dos caminos para usar de adivinación, ha sacudido las saetas, consultó a sus ídolos, miró el hígado. Fíjate, hay otros comentaristas que son un poco más escépticos, que consignan que las saetas eran como especie de palillos similares a los que alguna vez se utilizan para echar suertes, y saber quién saca más largo, más cortito, mientras que el hígado tiene, con exámenes de configuración y marcas, tiene que ver con configuración y marcas que se realizaban en los hígados de las ovejas, que era una práctica común en la antigua Babilonia. A esto lo añado simplemente por una razón. Yo fui uno de los tantos adiestrados por escuelas conservadoras incrédulas que sufrió en su momento consecuencias de una guerra espiritual en la que ni siquiera sabía que estaba participando. Que yo diga que el diablo no existe, vaya y pase, pero eso no logra que el diablo no exista. Así que las consecuencias de quienes crean esa enseñanza, que el diablo no existe, ya podés imaginártelas. Si crees que el diablo existe, cuando te pegan un cascotazo en la cabeza, sabés quién te lo tiró. Es muy triste, por no creer eso, que te pegue el mismo cascotazo en la cabeza, y como estás tan desprevenido lo sufras el doble, y ni siquiera sepas de dónde vino ni por qué. Lo peor, mucha gente cuando sufre este tipo de cosas piensa que Dios lo está castigando. De allí el invento de algún tipo de áreas o sectores de determinadas religiones que crearon un Dios castigador para tener sometida a la gente por miedo. ¿Cómo podés tener sometida a Dios, a la gente, por miedo, si el dueño del miedo es el enemigo? Tiene el imperio del miedo. Es lo mismo que cuando predicamos el Evangelio a nivel de evangelización y amenazamos con que si la gente no se convierte se va a ir al infierno y le van a pinchar la cola con una horquilla y todas esas cosas que la gente hace, que temblando de miedo para que no le ocurra eso pasa al frente a convertirse. ¿Con quién te crees que pasa del brazo al frente si viene con miedo? Ya podés imaginarte. Otra de las cosas que usan quienes conforman esta categoría de adivinación son los vellones.
En el libro de los Jueces, vos lo conocés bastante bien, igual que yo, en los versos de 36 al 40, hay un relato al respecto, que es el relato de Gedeón. Dice, y Gedeón dijo a Dios, si has de salvar a Israel por mi mano, como has dicho, he aquí yo pondré un vellón de lana en la era, y si el rocío estuviera en el vellón solamente, quedando seca la otra tierra, entonces entenderé que salvarás a Israel por mi mano, como lo has dicho. Y aconteció así, pues que cuando se levantó de mañana, exprimió el vellón y sacó de él el rocío, un tazón lleno de agua. Mas Gedeón dijo a Dios, no se encienda tu ira contra mí, si aún hablare esta vez, solamente probaré ahora otra vez con el vellón. Te ruego que solamente el vellón quede seco y el rocío sobre la tierra la humedezca. Y aquella noche lo hizo Dios así. Solo el vellón quedó seco y en toda la tierra hubo rocío. Mira, vamos por partes. Gedeón no pidió la señal del vellón de lana para conocer la voluntad de Dios. La pidió para sentirse más seguro. Pregunto, ¿sería esta acaso una forma sutil de incredulidad? No ha sido enseñado de este modo este relato, ¿eh? No son pocos los que todavía hoy utilizan este recurso, aunque ya no con lana, obviamente, sino con elementos de similares contexturas. Imitan algo, estoy haciendo algo bíblico. ¿Pero y en qué dirección? No todo lo que leemos en la Biblia es santo. Lo tenemos que saber perfectamente eso. No todo lo que se lee, no todos los relatos que leemos en la Biblia tienen una aura de santidad. Hay relatos que tienen que ver con el enemigo, que están puestos allí para que lo conozcamos. Pero no tenemos por qué imitarlo. Dios, dice el relato, tuvo paciencia de Gedeón. Y tanto en la primera ocasión, donde lo que ocurrió era más o menos lo lógico, como en la segunda oportunidad, cuando sí tuvo carácter de milagroso, cumplió con el pedido que Gedeón le hizo simplemente por misericordia y amor. De ninguna manera es para imitarlo, ya que caeremos en las garras de los demonios de adivinación que en algunos casos hasta podrían llegar a producir resultados asombrosos y para nosotros impactantes. Nosotros debemos pedir a Dios lo que necesitamos y después confiar, absolutamente confiar que será hecho. Y cuando debemos tomar una decisión, deberemos ponerlo en oración ferviente y para nada formal o ritualista. Y solo debemos movernos en alguna dirección cuando la paz y la certeza interior sean absolutas. Así es como los hijos de Dios han logrado victorias, no mojando vellones. Esto queda demostrado, es solamente un episodio aislado que luego, por falsas enseñanzas, se ha convertido en hechicería. Otra de las rutinas del totemismo eran las suertes. Los antiguos, cuando se hallaban ante una incertidumbre, solían echar suertes para determinar una respuesta. Se ponían piedras o tabletas grabadas o objetos análogos en un recipiente que era a continuación movido antes de retirar o echar fuera los objetos de allí. Primero se ofrecía una oración pidiéndosele a Dios que revelara su voluntad. Fíjate qué incongruencia, por falta de conocimiento. Hoy, gracias a Dios, tenemos ese conocimiento. Lo que no sé si tenemos es el cambio total sobre estas prácticas. Al comienzo de la historia del pueblo judío, dicen algunos comentaristas que a Dios le agradó manifestarse de esta manera. Hay
en las Escrituras la importante declaración de Proverbios 16, verso 33, que dice: la suerte se echa en el regazo, mas de Jehová es la decisión de ella. De alguna manera está avalando esto. Sin embargo, y a la luz de los resultados posteriores, yo no estaría tan convencido que esa manera realmente era elegida por Dios. De otro modo, hoy no estaríamos colocándola junto a las técnicas de adivinación, sino como respuesta a oraciones. Saúl descubrió, echando la suerte, lo que Jonatán había hecho. La distribución de los sacerdotes se hizo por suertes. Los apóstoles echaron suertes para saber si José, de sobrenombre el Justo, tenía que suceder a Judas Iscariote, o bien si debía ser Matías. Cuando los apóstoles recibieron el Espíritu Santo, dejaron de usar este método. E hicieron bien, porque el Espíritu Santo ya había decidido levantar a Pablo, no a Matías. Fíjate en tu Biblia de cuál de ellos hay más historia. Estos son los relatos. Levítico capítulo 16, verso 6. Verso 8. Dice: y echará suertes a Aarón sobre los dos machos cabríos, una suerte por Jehová y otra suerte por Azazel. Y en el libro de los Hechos, capítulo 1, verso 26, dice: y echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles. Gente espiritual tirando una moneda al aire para definir quién iba a ser el sucesor de Judas, quién iba a completar el cupo de los 12. Incoherencia, ¿no? Las técnicas desarrolladas por la categoría denominada totemismo se complementan con el uso de espejos, cristales, rocas y otras superficies planas y pulidas. También la cartomancia, que es el arte supersticioso de adivinar el futuro por medio de los naipes, o sea, de la baraja española o de la baraja del póker o el tarot directamente. Y concluyen con la rapsodomancia. ¿Sabes lo que es la rapsodomancia? Es que la interpretación de libros o versos llamados sacros o religiosos. Hasta allí el totemismo. La segunda categoría es la de los sortilegios. Esta se trata de una forma de adivinación que se hace a través de medios mágicos, aunque también se denomina de este modo a un hechizo, a un embrujo o a un encantamiento. También esta área se compone de varios elementos. El primero de ellos es que se utilizan oráculos, y en la antigüedad se denominaba así a la respuesta que daban los dioses a las cuestiones que se le planteaban. O sea que el oráculo era la divinidad que daba esas respuestas, y generalmente era representada por un lugar, por una estatua o por un simulacro que simbolizaba a esa deidad. En casos también se denominó oráculo a una persona a la que todos escuchaban con respeto y veneración por su gran autoridad y sabiduría. En el libro de Isaías, capítulo 41, desde el verso 21 en adelante, Isaías 41 dice: alegad por vuestra causa, dice Jehová, presentad vuestras pruebas, dice el Rey de Jacob, traigan, anúnciennos lo que ha de venir, dígannos lo que ha pasado desde el principio, y pondremos nuestro corazón en ello. Sepamos también su postrimería, y hacednos entender lo que ha de venir. Dadnos nuevas de lo que ha de ser después, para que sepamos que vosotros sois dioses, o a lo menos haced bien o mal,
para que tengamos que contar y juntamente nos maravillemos. He aquí que vosotros sois nada y vuestras obras vanidad. Abominación es el que os escogió. Yo quiero explicarte que Dios, quien a través de los profetas predijo a menudo el futuro porque así convenía en ese momento a los intereses del reino, emplaza aquí a los falsos dioses a pronunciar cualquier profecía, o sea, oráculos, verdadera sobre los acontecimientos por venir. Otro elemento utilizado era el fuego. Así es rescatado en este pasaje de Deuteronomio capítulo 18, verso 10, donde se lee: no sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero. En los sortilegios también son utilizadas diversas clases de magia, y esta es una palabra que debemos evaluar con mucho cuidado, sin caer en la antigua trampa satánica de hacerla pasar por algo propio de niños y novelas, porque fíjate que por años la cuestión de los magos siempre estuvo rodeada de algo novelesco que era para los chicos, como para divertimento. Nadie se dio cuenta que Satanás estaba educando a nuestros chicos. Y nosotros, mientras tanto, en las iglesias les dábamos algunos entretenimientos porque decíamos que eran muy pequeños para entender la palabra. Y Él los estaba formando en su palabra. ¡Cuántos errores, eh! En el libro de Daniel, capítulo 2, verso 2, dice: hizo llamar el rey a magos, astrólogos, encantadores y caldeos para que le explicasen sus sueños. Vinieron pues y se presentaron delante del rey. ¿No sabes que otra de las estrategias de esta categoría se cimenta en maldecir o en bendecir? En el libro de los Números, en capítulo 23 y en el verso 11 del libro de los Números, encontramos un relato muy conocido. Es el relato de Balaam, que culmina precisamente en este verso, cuando el mago realiza exactamente lo opuesto a lo que se le había encargado. En Números 23, verso 11 dice: entonces Balac dijo a Balaam: ¿qué me has hecho? Te he traído para que maldigas a mis enemigos, y he aquí has proferido bendiciones. Esto, fíjate, tiene enorme validez en lo concerniente a la boca, a la lengua, esto es, a las palabras que declaramos y afirmamos. Yo di un trabajo hace muy poco respecto a esto, creo que se titulaba El valor de las palabras, algo así, y creo que ahí lo explicaba con mayor profundidad y detalle, ¿no? O sea, la palabra no dice que todo lo bueno y de Dios que digamos nos será hecho, ¿eh? La palabra nos dice que todo lo que digamos, venga de donde venga, nos será hecho. ¿Sabes cuánta gente se maldice a sí mismo por intentar dar lástima o para parecer una víctima, y expresa cosas, definiciones, declaraciones sobre su vida y sus posibilidades que después lamentablemente se cumplen y no son buenas? Todo lo que digamos, venga de donde venga, nos será hecho. Y si esto es un principio divino, Dios mismo no va a poder modificarlo. Otros métodos utilizados para sortilegios son la geomancia, que en griego es geomantela y significa adivinación por tierra. Es una técnica, llamémosle así, que interpreta marcas en el suelo o cualquier patrón que se forme a partir de arrojar un puñado de piedras, de arena o de tierra. De acuerdo a cómo quede, hay una interpretación para transformarla en adivinación. El tipo más frecuente de geomancia adivinatoria implica la interpretación de una serie de 16 figuras formadas por un proceso aleatorio, a menudo aumentado con las interpretaciones astrológicas. Sus seguidores, que todavía los hay y muchos, creen en la existencia de una energía vital. No sé si alguna vez escuchaste a alguien
hablar de energía vital, y consideran que poseen la capacidad de interpretar el fluir de esa energía, que sería diferente en cada lugar determinado. Obviamente, y como directa y proverbial consecuencia de lo expuesto con esta técnica mencionada, también utilizan la astrología, que como todos sabemos es el estudio supuestamente científico de los astros con relación a las conductas y a los comportamientos humanos. Luego nos encontramos con la aritmomancia, que viene del griego aritmo, con una H al medio, aritmo, entre la T y la M, ¿no?, que significa número. Y manteia, también con una H entre la T y la E, manteia, que significa profecía. Bueno, la aritmomancia también se la conoce como numerología. Y hice un paréntesis porque me parece que de eso habrás escuchado hablar alguna vez. Numerología, que supuestamente es una técnica con la cual se analizan, supuestamente, los talentos, puntos fuertes y puntos débiles de las personas. Debemos descartarla como la ciencia que se quiere hacer creer que es. ¿Por qué? A partir de trazar con sus análisis un camino para el futuro. Ya sabemos que toda ciencia que diga predecir el futuro no es ni puede provenir de nuestro Dios. Adivino. Yo he escuchado algunas definiciones, conclusiones, de personas consideradas de primer nivel en numerología, y puedo asegurarte que están en condiciones de atrapar o de interesar aún a los cristianos más sólidos en sus redes. Se llaman a sí mismos estudiosos, cuando en realidad, y pese a los elementos modernos con los cuales se manejan, no dejan de ser simples brujos o hechiceros modernos. Finalmente debo mencionar el agüero, que es una forma de adivinación basada principalmente en la interpretación supersticiosa de determinadas señales, tales como el canto o el vuelo de las aves, los fenómenos meteorológicos y otras por el estilo. De allí viene la antigua expresión de pájaro de mal agüero, para con alguien que es pesimista o que es de alguna manera negativo. La tercera categoría es la psicometría, con una P adelante como psicología, psicometría, que por explicarla de alguna manera vendría a ser una suerte de medición de las reacciones del alma a los estímulos del exterior. Linealmente es una rama de la psicología que procura medir los fenómenos psíquicos mediante técnicas estadísticas. Psicometría. Una de las técnicas utilizadas es la que se relaciona con sueños mentirosos. Y sobre este punto hay un texto insertado en el libro de Jeremías, capítulo 23, verso 32, donde leemos: He aquí, dice Jehová, yo estoy en contra de los que profetizan sueños mentirosos y los cuentan y hacen errar a mi pueblo, con sus mentiras y con sus lisonjas. Y yo no los envié ni les mandé, y ningún provecho hicieron a este pueblo, dice Jehová. Y esto está demostrando una vez más, por si a alguien le hiciera falta recordarlo, que Dios es tanto trascendente como inmanente, y sabe cómo los profetas engañan al pueblo, invocando falsas revelaciones y sueños, argumentando que vienen de él. Por lo general Dios habla a sus profetas directamente, o a través de una visión, pero también se vale a veces de los sueños. Entonces Jeremías acusa a los profetas de hacer pasar sus palabras como palabras de Dios, o repetir las palabras de otros como si fueran una revelación divina. ¿Sabes qué? Lo uno
y lo otro sigue ocurriendo en este tiempo presente, hoy, aquí y ahora. Y a lo mejor me estás diciendo amén, porque lo estás confirmando, porque lo has visto. Otra de esas técnicas es la de la adivinación por agüero. En el libro de Ezequiel hay un pasaje que habla de ese tipo de adivinación y dice en el capítulo 13 de Ezequiel y en los versos 6 al 8, dice: vieron vanidad y adivinación mentirosa. Dicen: ha dicho Jehová, y Jehová no los envió. Con todo, esperan que Él confirme la palabra de ellos. ¿No habéis visto visión vana, y no habéis dicho adivinación mentirosa, pues que decís, dijo Jehová, no habiendo yo hablado? Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, por cuanto vosotros habéis hablado vanidad y habéis visto mentira, por tanto, he aquí, yo estoy contra vosotros, dice Jehová el Señor. Dentro de la psicometría también tenemos que insertar las técnicas de la quiromancia, que es la adivinación supersticiosa por medio de las rayas o pliegues de las palmas de las manos. También la grafología, que es el arte de conocer el carácter y más datos de una persona mediante el supuesto análisis de su escritura. La telepatía, que es una percepción extraordinaria de un fenómeno que tiene lugar fuera del alcance de los sentidos. El encantamiento, que es la acción y el efecto que hace muy viva y grata impresión en el alma o en los sentidos y que también se llama hipnosis. Y los viajes o traslaciones astrales, que sirven para conocer supuestas reencarnaciones pasadas. Mirá cuánta cosa, girando alrededor de una de las técnicas de la adivinación. A veces, repito, queriendo que pase como enviada o producida por Dios. Como conclusión, si es que podríamos encontrar alguna que diga algo diferente a lo que ya sabemos, pero que no siempre creemos totalmente, hay algunos textos diversos que dan cuenta que la adivinación o cualquiera de sus manifestaciones eran estrictamente prohibidas en el pasado, con la nación de Israel y en el presente con la asamblea. Asamblea significa iglesia, vos lo sabés, cristiana. Actualmente con la asamblea cristiana, o sea, con la iglesia. Voy a la primera. Éxodo, libro de Éxodo. Si no te doy tiempo para acompañarme en la lectura, apunta, toma nota de las citas y después las lees. Ahora escuchalas, así no te perdés el resto. Pues yo hago el texto y normalmente siempre hago alguna acotación, y entonces por escuchar la acotación no anotaste el texto, no seguiste el texto con tu, se te perdió, después no te acordás más nada. Podés volver a escuchar este trabajo, pero aunque lo hagas, es bueno estudiar la palabra, porque tenés también que comprobar si lo que te digo es así. Capítulo 22 y verso 18 del libro de Éxodo. Éxodo 22, 18. A la hechicera no dejarás que viva. Cortito y contundente. A la hechicera no dejarás que viva. O sea que los antiguos no anduvieron con demasiadas vueltas, ni con esfuerzos diplomáticos por interpretar adecuadamente esta expresión, Comenzaron a cazar brujas y enviarlas a la hoguera con los resultados que todos conocemos en cuanto a muertes inocentes por esa vía, por la simple razón a veces de estar hablando o enseñando algo que no encajaba con sus doctrinas humanas y privadas. Se cayó en eso. O sea, se interpretó mal. No es que estaba mal lo dicho, estaba mal interpretado lo dicho. Sí es real y concreto que la recomendación tiene que ver con extender la vida activa del ocultismo en nada ni en nadie, con no extender la vida activa del ocultismo en nada ni en nadie, y de evitar y rechazar por nuestra parte todo lo oculto. Eso no es una opción, no es una opción del cristiano, es una decisión básica. Buscar la dirección espiritual de Satanás
conduce irremediablemente a la muerte espiritual y en muchos casos también física. Libro de Levítico, capítulo 19, verso 26. No comeréis cosa alguna con sangre, no seréis agoreros ni adivinos. Más adelante el verso 31 dice: no os volváis a los encantadores ni a los adivinos, no los consultéis contaminándoos con ellos, yo Jehová vuestro Dios. Escucha, esto sigue siendo vigente. No te dice que no te conviertas en un adivino ni encantador, te dice que ni siquiera los consultes. Y a la clásica pregunta actual de ¿y qué tiene de malo si voy una sola vez para saber y después no regreso más? Acá tenés la respuesta escrita. No por mí. Dice que te contaminarás de por vida con ellos y recibirás su misma paga de pecado. Lo dice la Biblia, no lo digo yo. O sea, no es algo que yo estoy enseñando. Dios lo enseña y hoy me utiliza a mí, mañana puede utilizar a cualquiera. Capítulo siguiente del libro de Levítico, o sea, capítulo 20, verso 27. Dice: y el hombre o la mujer que evocare espíritus de muertos o se entregare a la adivinación, ha de morir. Serán apedreados, su sangre será sobre ellos. Aquí la sentencia de la ley es clara y concreta, Tanto lo que hoy llamamos parapsicólogos como los que denominamos espiritistas o miembros de la Escuela Científica Basilio, según la ley, eran condenados a la misma pena que una mujer adúltera. De acuerdo, la ley caducó y dio paso a la gracia, es cierto. Dio paso al arrepentimiento, al perdón y a la redención, es verdad. Pero tengo también libertad para la duda. ¿La condena divina también terminó o sigue vigente? Ni lo pensés. Sigue vigente. Y como el mundo secular encontró la forma de incorporarlos a nuestra sociedad, nadie pensaría en apedrearlos. Ni sería jurídicamente legal hacerlo, al contrario, irían presos los que apedreen. Pero si puedes, si sos un hijo de Dios, evítalos. Si ellos vienen por una vereda, anda por la otra. Si ellos vienen por el sol, anda por la sombra. Si ellos vienen por la sombra, anda por el sol. En el libro de Isaías, capítulo 8, verso 19, dice: y si os dijeren, preguntad a los encantadores y a los adivinos que susurran hablando, responded: ¿no consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? A la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto es porque no les ha amanecido. Y pasarán por la tierra fatigados y hambrientos, y acontecerá que teniendo hambre se enojarán y maldecirán a su rey y a su Dios, levantando el rostro en alto. Y mirarán la tierra, y he aquí tribulación y tinieblas, oscuridad y angustia, y serán sumidos en las tinieblas. Esta es una clara advertencia en contra de las personas cercanas que suelen sugerirnos ante el menor problema que consultemos a cierta gente con capacidades especiales que seguramente nos lo van a solucionar. Vos me podés decir que resultaría casi ridículo que un cristiano pueda ser víctima de este tipo de engaños. Sí, yo también diría lo mismo, ¿no? Pero tengo que decirte que sí, que puede serlo, y te lo estoy diciendo desde la experiencia de haberlo visto. Porque por cada cristiano maduro que sabe y conoce todas estas cosas, hay miles y miles y miles de personas ignorantes. No es peyorativo ni insultante, es descriptivo. Ignorantes es que ignoran, que suponen
que todo lo que tiene connotación sobrenatural viene de nuestro Dios. Mal supuesto. Son sinceros, sinceramente equivocados. Se puede estar sinceramente equivocados. Ahora, claro, el libro de Jeremías, capítulo 6, verso 13, dice: porque desde el más chico de ellos hasta el más grande, cada uno sigue la avaricia, y desde el profeta hasta el sacerdote, todos son engañadores. ¡Wow! ¡Re wow! Jeremías. Más adelante en el mismo libro de Jeremías, pero en el capítulo 27 y verso 9, dice: y vosotros no prestéis oído a vuestros profetas, ni a vuestros adivinos, ni a vuestros soñadores, ni a vuestros agoreros, ni a vuestros encantadores, que os hablan diciendo: no serviréis al rey de Babilonia, porque ellos os profetizan mentira para haceros alejar de vuestra tierra y para que yo os arroje y perezcáis. Yo quiero que vos observéis que había una gran confusión entre los profetas auténticos con los adivinos y encantadores. Es la misma que hoy subsiste entre los auténticos apóstoles y profetas, hoy apóstoles y profetas que los hay, y excelentes, con tanto y tanto cuenterismo barato que anda caminando por esas calles de Dios tratando de sobrevivir con ofrendas de amor en iglesias llenas de ignorancia espiritual y mucho más carentes de discernimiento. En el libro de Ezequiel, capítulo 13, verso 15, cumpliré así mi furor en la pared y en los que la recubrieron con lodo suelto. Hasta dando a entender que cuando llegue la lluvia torrencial del juicio de Dios, la embarradura de lodo suelto no alcanzará para sostener la pared. Y os diré, dice, no existe la pared ni los que la recubrieron. Los profetas de Israel que profetizan acerca de Jerusalén y ven para ella visión de paz, no habiendo paz, dice Jehová el Señor. Y tú, hijo de hombre, pon tu rostro contra las hijas de tu pueblo, que profetizan de su propio corazón, y profetiza contra ellas. Y di, así ha dicho Jehová el Señor: ay de aquellas que cosen vendas mágicas para todas las manos y hacen velos mágicos para la cabeza de toda edad, para cazar las almas. ¿Habéis de cazar las almas de mi pueblo para mantener así vuestra propia vida? Cabe aclarar que el uso de estas parafernales llamadas vendas mágicas ha sido demostrado en el caso de las prácticas mágicas de Babilonia, y indudablemente se refería a algún rito propio de la magia negra, pero el significado exacto nunca ha quedado bien claro. Las vendas y los velos eran utilizados por las propias hechiceras, y para poner fin a tales prácticas Dios las despojará de ellos. Porque dice el verso 19: y habéis de profanarme entre mi pueblo y por puñados de cebada y por pedazos de pan, matando a las personas que no deben morir y dando vida a las personas que no deben vivir, mintiendo a mi pueblo que escucha la mentira. La idea de profanación aquí específicamente nace de la determinación de que el uso del nombre de Jehová en cualquiera de estos ritos constituiría una blasfemia. Y aquí bien vale consignar que un falso maestro, por ejemplo, cuyos motivos estén fundamentados en obtener provecho personal, siembra la injusticia y la iniquidad entre el pueblo de Dios. O sea, aplicar discernimiento no es opcional, es obligatorio. Es obligatorio. Sigo, verso 20. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor: he aquí que yo estoy en contra vuestras vendas mágicas,
con que cazáis las almas al vuelo, yo las libraré de vuestras manos y soltaré para que vuelen como aves las almas que vosotras cazáis volando. Romperé asimismo vuestros velos mágicos y libraré a mi pueblo de vuestra mano, y no estarán más como presa en vuestra mano, y sabréis que yo soy Jehová. Por cuanto entristecisteis con mentiras el corazón del justo, al cual yo no entristecí, y fortalecisteis con las manos del impío para que no se apartase de su mal camino, infundiéndole ánimo. Por tanto no veréis más visión vana, ni practicaréis más adivinación, y libraré mi pueblo de vuestra mano, y sabréis que yo soy Jehová. Indudablemente este texto merece verse con mayor profundidad y desde la óptica neta de la revelación apostólica. Yo no voy a hacerlo aquí ahora porque el tiempo que eso me llevaría sería grande y además me sacaría del epicentro de este estudio específico. Pero en lo literal hay una clara advertencia de Dios para con la hechicería. Y esa advertencia va dirigida a sus hijos, no a mundanos perdidos. ¿Está claro? En el libro de Miqueas, capítulo 3, Miqueas, verso 5. Así ha dicho Jehová acerca de los profetas que hacen errar a mi pueblo, y claman paz cuando tienen algo que comer, y al que no les da de comer, proclaman guerra contra él. Por tanto, de la profecía se os hará noche, y oscuridad del adivinar, y sobre los profetas se pondrá el sol, y el día se entenebrecerá sobre ellos, y serán avergonzados los profetas, y se confundirán los adivinos, y ellos todos cerrarán sus labios, porque no hay respuesta de Dios. Esto, a todas luces, está hablando de un canibalismo oportunista que, evidentemente, no es patrimonio de este tiempo, como creíamos nosotros, sino que ya existía en aquellos. Y esto demuestra que no se trata de simples personas equivocadas o falladas. Esto se trata de una parte de una estrategia satánica que ha logrado entorpecer y hasta desarmar acciones de la iglesia genuina. En el libro de los Hechos, otra escritura, capítulo 8, Hechos, verso 9, en adelante. Una historia conocida, pero que te quiero repetir para tomar de ella algunos principios. Pero había un hombre llamado Simón que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. A éste oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: este es el gran poder de Dios, un mago. Y le estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado por mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe es el evangelista, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón, mismo, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe. Y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito, el mago. Esto nos está dejando en evidencia dos cosas. Una en estos textos y la otra en los subsiguientes que no voy a citar. Lo primero es que un hombre que ejercía la magia como este Simón pudo encontrar a Cristo. Eso es espectacularmente milagroso. Y la segunda es que, pese a ello, su relación con el ocultismo le dio entrada al enemigo en su vida y procuró aprovecharse para sí mismo de este nuevo conocimiento. Vos te acordás que después quiso comprar el milagro o el poder de Dios. Capítulo 13 del libro de los Hechos, verso 6. Y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago, falso profeta judío, llamado Bar Jesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Este, llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios, pero le resistía Elimas, el mago,
pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo: «Oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora pues, he aquí la mano del Señor está contra ti, y serás ciego y no verás el sol por algún tiempo». Inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba quien le condujese de la mano, que era lo que normalmente se hacía con los ciegos. Acá hay otro episodio en el que participa un mago, un hombre con clara relación con el ocultismo, y muy lejos de amedrentar a los hombres de Dios, son estos, los hombres de Dios, los que lo desarticulan, dejándolo en oscuridad física, como símbolo literal de su oscuridad espiritual. Es una prueba clara de la validez del poder de Dios por sobre el de Satanás, algo que sigue vigente y activo hasta nuestros días, pese a que muchos casi que se empecinan a enseñar las cosas de un modo tal que mucha gente sale convencida de lo contrario. ¿Me explico? Capítulo 16 del libro de los Hechos, verso 16. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: «Estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes nos anuncian el camino de salvación». Y esto lo hacía por muchos días. Mas, desagradando a Pablo, éste se volvió y dijo al espíritu: «Te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella». Y salió en aquella misma hora. En las clases bíblicas de la que fuera mi última congregación, se enseñaba que Pablo había detectado que esa muchacha tenía ese espíritu porque, según decían que figuraba en los originales, ella declaraba que eran hijos de un Dios altísimo. Yo nunca pude encontrar eso. No sé de dónde lo sacaron mis antiguos y amados maestros, pero yo nunca lo pude encontrar. Y he caminado un poco sobre el griego, el hebreo y las traducciones de los originales. El problema que ellos tenían radicaba en que las congregaciones de formación ortodoxa o conservadora tienen graves inconvenientes en entender y por consecuencia explicar lo que es el discernimiento espiritual, que fue el factor determinante para que Pablo discerniera ese espíritu maligno en la jovencita. Como factor anexo, vemos que esta es una de las pocas escrituras existentes que pueden confirmar y corroborar ese acto de guerra espiritual que nosotros llamamos reprender demonios, que no es demasiado abundante, salvo en Jesús, y que tanta incredulidad evidenciada en tantos lugares autodenominados como cristianos. Como detalle final, nos encontramos con el hecho nada despreciable que, al reprender Pablo ese espíritu en el nombre de Jesús, ese demonio debió abandonar inmediatamente a la muchacha. Y como vemos en los textos que siguen, eso le ocasionó pérdidas económicas a los que las regenteaban, a los managers. La adivinación, al margen de ser de origen diabólico, se practica porque significa una fuente de ingresos. Eso es notorio, aún hoy. En el libro de los Hechos, siempre capítulo 19 ahora, dice verso 17: «Y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos, y era magnificado el nombre del Señor Jesús. Y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron libros y los quemaron delante de todos, y hecha cuenta de su precio, hallaron que era de 50.000 piezas de plata». Vos sabés que en los documentos históricos, no bíblicos, de la época, Josefo y toda la gente esta, se deja
en clara evidencia que la región de Éfeso tenía fama de ser un importante centro de la hechicería de ese tiempo. La convicción de pecado que trajo el impacto del Espíritu Santo en el lugar determinó que no sólo se produjeran las clásicas confesiones públicas de pecados muy frecuentes en la época, sino además el arrepentimiento y decisión de fuego por parte de brujos y hechiceros. Y si querés tener una idea más materialista del significado de ese acto de quemar esos libros, podés tomar base de lo que aquí se menciona, y por algo fue añadido al texto. Dice que el valor de lo quemado era de 50.000 piezas de plata. Esto, 50.000 piezas de plata, equivalía a 50.000 dracmas griegas. Y cada dracma griega era el pago por un día regular de trabajo común. En mi país, en Argentina, un salario mínimo mensual para trabajos de menor nivel está más o menos hoy en unos $1.000, una cosa así, un poquito más. Y esto significa unos 20 a 30 dólares promedio. O sea que esto da una consecuencia de que lo quemado estaba arriba de $1 millón en su valor. O sea, $1 millón en libros y artículos del ocultismo quemado por decisión de fe. Yo creo que no es necesario ahondar mucho más en lo que significa para el reino de Dios la adivinación en cualquiera de sus formas. Es idolatría, como quiera que se realice y como quiera que se represente a la hechicería. Es idolatría. Pero hechicería, vos sabés muy bien, no es solamente adivinación o prácticas ocultistas. Hechicería es concretamente toda acción tendiente a lograr que otra persona someta su voluntad a la nuestra. ¿Sabes qué? La manipulación emocional o psicológica, así sea para un fin supuestamente bueno, también es hechicería. La consecuencia, y la vamos a leer en el siguiente texto. Y por favor, al leerlo, no pensés en el mundo incrédulo, pecador, secular o impío. Ese ya es patrimonio satánico. Pensá en mucho de lo que se llama iglesia que todavía adopta esas prácticas. Dice el libro de Apocalipsis, capítulo 21, versos 7 y 8. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. A mí me parece que no hay mucho más para agregar. En esta hora y minutos que estuvimos compartiendo, creo que te dejé un caudal informativo que te va a venir muy bien, releerlo, reescucharlo, tomar apuntes, para poder seguir sabiendo con qué te enfrentas y sabiendo con qué no tenés que participar. Esa fue la intención. De alguna manera son paréntesis que cada tanto pongo para poder asimilar el resto del material que te voy entregando, que tiene mayor profundidad, que está relacionado con la transición, la reforma, el remanente, el pueblo santo y todo lo que venimos enseñando para estos últimos tiempos, pero que por mucha cantidad por ahí quiero dejar un lapso para que vuelvas a escuchar algunas cosas, para que las puedas asimilar y fundamentalmente para que las puedas poner por obra. Hoy te estoy dando el trabajo de esta nueva etapa, estos audios nuevos, el trabajo número 83. A una hora promedio, llevo 83 horas diciéndote lo que viene y cómo viene. Me gustaría saber qué has hecho,
con 10 minutos de esas 83 horas. No para juicio, no para examen, para gratificarme. Si es que hay más madurez en tu corazón, o si ha habido cambios en tu vida, o si realmente el Señor está operando a través de todo esto, como yo estoy en certeza de que así está ocurriendo. Como siempre, si tenés alguna duda, consulta, lo que quieras, con el subtítulo en el asunto del correo de Espíritus de Adivinación, me lo envías a tiempodevictoria@hotmail.com o tiempodevictoria@yahoo.com.ar. Dios te bendiga hasta la semana que viene, si Dios quiere.